Entonces, hermanos, tal como habíamos mencionado, estamos ahora con el tema el tribunal de Cristo. Y recordando, decíamos que el tribunal de Cristo no es el juicio del pecado. El pecado en la vida del creyente se juzgó cuando el Hijo de Dios reconoció al Señor Jesucristo como su Salvador personal y puso su fe en el sacrificio del Señor para ser salvo. Además decíamos que es inevitable que todos los creyentes tenemos que ir al tribunal de Cristo, que seremos manifestados. Siempre existía aquella duda, decíamos, si será público o solamente con el Señor. Y mencionamos Romanos precisamente en el capítulo 14 y los versículos 11 y 12, donde decíamos que cada uno dará cuenta a Dios de sí. Entonces eso nos da una tranquilidad de pensar que estaremos en la presencia del Señor y con nuestro Dios, que es lleno de gracia y de misericordia a favor nuestro. Pero también decíamos que el juez es el Señor Jesucristo y que el juicio es para repartir galardones y coronas, y que una de las cosas que el creyente va a recibir, que sí está prácticamente aplicado para todos, es que cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, decíamos que el lugar, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, va a ser en el aire y en las nubes, y que el tiempo al que se refiere es ese instante en que el Señor Jesucristo dice: yo vengo pronto. Y el apóstol Pedro nos menciona que cuando aparezca el príncipe de los pastores, hablando a los pastores, dice: vosotros recibiréis la corona. Entonces, cuando estamos ante ese acontecimiento, nos damos cuenta que no es en el momento que el creyente muere que va al tribunal de Cristo, porque hay algunos que piensan así. Pero la palabra del Señor nos hace ver que nosotros, cuando el Señor Jesucristo venga por la iglesia, como iglesia, entonces el Señor dice que nos va a dar los galardones, premios, coronas, que será revisada nuestra obra, etcétera, etcétera. Entonces, como mínimo decíamos, según 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 10, cada uno recibirá su alabanza del Señor. Llegando a esto, tenemos que reconocer que el juez es nuestro Señor Jesucristo. Y para eso vamos a leer nuevamente Segunda de Corintios capítulo 5, segunda epístola a los Corintios capítulo 5 y el versículo 10. Segunda Corintios 10. Y dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y como dice de Cristo, entendemos así con toda sencillez que es el Señor Jesucristo. No es otro el juez que va a estar en ese tribunal, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando leemos la expresión para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, y en la expresión todos nosotros, incluye nada más a los creyentes. Cuando la palabra del Señor menciona el gran trono blanco, no puede ser el tribunal de Cristo, decíamos, porque allá el apóstol Juan hace una mención bien clara: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los cristianos, para Dios, no estamos muertos, estamos vivos en Cristo. Por eso leemos en la palabra del Señor: cuando estabais muertos en tiempo pasado, en vuestros delitos y pecados, Él os dio vida a vosotros. Entonces, con expresiones así nos damos cuenta que la palabra de Dios se refiere
a los cristianos no como muertos. Y las personas que van a estar ante el gran trono blanco son muertos grandes y pequeños. Como algún hermano dijo una vez, no hay que pensar que grandes y pequeños son adultos y niños, sino que personas que tienen posición grande para los ojos de las personas en el mundo o posición pequeña en el sentido de grandes con la grandeza que el mundo considera al hombre y simplemente eso. Entonces vemos que el énfasis del juez está en Romanos capítulo 14 y en el versículo 10. Romanos 14, versículo 10. Dice la palabra de Dios así. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? O sea, están las dos posiciones. El que juzga sintiéndose él mismo mayor que el otro. Y el que juzga considerando al hermano menospreciable. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces decíamos el énfasis que el tribunal es de Cristo. Nos hace ver que el juez es nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 5 y los versículos 22 al 27, Juan 5, versículos 22 al 27, leemos estas palabras. 22 y 27, para ser más exacto. El Señor Jesucristo fue el que dijo estas palabras, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, cuando vemos nosotros que todo el juicio dio al Hijo, entendemos que la persona que estará ahí es nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Ahora esta expresión, el Hijo del hombre, y que por eso Él tiene la capacidad para juzgar. Nosotros tenemos en la palabra del Señor una expresión aquí en la epístola a los Hebreos, donde dice en el capítulo 4 y el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre, se refiere a las dos naturalezas que el Señor Jesucristo revela en su preciosa palabra acerca de su propia persona. ¿Y cuáles son? Primero, que Él es 100% divino. Y segundo, que es 100% humano. Entonces, al hecho de que el Señor Jesucristo nació de María, la Virgen, tal como estaba anunciado en el libro de Isaías, es por lo que Él puede ser denominado como el Hijo del hombre. Él es Dios y Él es hombre. Entonces, Él fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, al ser alguien que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, tiene de parte de Dios la autoridad de hacer juicio. Nadie va a poder llegar a la presencia del Señor. Es que como Dios nunca experimentó las necesidades que yo he tenido, como nunca experimentó las aflicciones que yo he tenido, como Dios no sintió hambre, no sintió sed, no sintió preocupación, no vio ni experimentó lo que sucede al estar como un ser humano en este mundo, como no dice la palabra de Dios, si fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza. Ninguno de nosotros va a poder llegar con ningún pretexto. Estaremos enmudecidos ante su presencia y sus ojos como llama de fuego son tan penetrantes que ninguno de nosotros va a poder estar buscando algún pretexto como lo hacemos ahora en este tiempo, para cualquier circunstancia en la que somos sorprendidos y no queremos aceptar nuestros errores o nuestras debilidades, tenemos un pretexto.
continuamente estamos cayendo en esa debilidad y si no, estamos buscando como lo hizo el hombre al principio. El Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él empieza a buscar pretextos y a buscar, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y entonces, al final, ¿has comido del árbol que yo te mandé? ¿Que no comieses? Y el hombre que dice, la mujer que me diste me engañó y comí. Entonces, ¿qué has hecho? Y viene la mujer y responde, la serpiente me engañó. Pero entonces la serpiente ya no tiene a quién echarle la culpa. Y entonces se queda con el hecho de que recibe de parte de Dios el juicio. Entonces nosotros siempre, cuando somos señalados por algo, siempre buscamos a alguien a quien decir, pero y que no se ha fijado en aquel, y que no se ha fijado en el otro. Y siempre hay alguien que nos sirve de referencia, pero delante de Dios no vamos a poder hacer eso. ¿Por qué razón? Porque este juez tiene una calidad que no tienen los jueces de este mundo. Filipenses 2 y el versículo 9. Vamos a ver la calidad del juez según estos dos versículos nada más. El primero en Filipenses 2 y el versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Filipenses 2:9. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, la exaltación a la que nuestro juez, nuestro Señor Jesucristo, ha llegado, ningún ser humano ni ningún ser de toda la existencia y la creación ha podido ser colocado ahí, porque ese lugar solo le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ante la persona más excelsa y gloriosa, ¿qué podremos decir nosotros? ¿Qué pretexto? Simplemente será el único, quizás, juicio justo que verdaderamente ha habido en este mundo. Entonces nosotros, hermanos, seremos juzgados, quizás por primera vez, de la manera más perfecta de juzgar a alguien, porque es alguien que ha sido colocado en la posición en la que dice la palabra de Dios, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. También en segunda de Timoteo capítulo 4 y el versículo 8, nosotros leemos las siguientes palabras de parte del apóstol, diciéndole a Timoteo y recordándole que el Señor va a dar estas coronas. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Y mire esta expresión, juez justo en aquel día. Es que el Señor no es un juez injusto. Ahorita la justicia en nuestro país está siendo muy cuestionada por una diversidad de cosas y siempre las personas del mundo se aprovechan de una cosa para sacar otra y se hace todo un manejo para lograr ventajas puramente humanas y terrenales. Pero con el Señor Jesucristo no se puede. A Él no se le puede ofrecer ni dinero. ¿Y quién lo va a poder amenazar? Mire, si no me da una corona, Señor, entonces voy a ir a traer otros hermanos para ponerlo. No se va a poder. No se puede extorsionar a nuestro juez. Ni tampoco se puede corromper a nuestro juez. De ninguna manera. Él, dice el apóstol Pablo, es juez justo. Y Él va a dar esa corona en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mire qué maravilloso. Entonces, cuando nosotros pensamos en el tribunal de Cristo, Él tiene estas coronas para nosotros, pero se las va a dar a los que realmente lo merecen. En este mundo hay personas que reciben galardones, que reciben premios, que reciben exaltación, que reciben beneficios y reciben hasta dinero
y hasta lo hace en público y se lo damos a Él porque Él lo merece. Pero ¿lo merecerá realmente? No siempre, no siempre. Ahora, no se trata de un juicio para salvación o para condenación. No es eso. El Señor lo que está haciendo es revisando la calidad de nuestra vida cristiana, de las obras que nosotros hicimos. Hay cosas que se hacen mal con buenas intenciones. Si yo de ninguna manera voy a pensar que alguien va a hacer algo con una mala intención y que tenía toda la buena intención para lograrlo y cuando lo terminó, no se pudo, se arruinó. En una ocasión me dijeron a mí, estamos preparando un pastel de unos componentes que nunca has probado y ya vas a ver cómo va a quedar. Entonces empezaron a verlo en el horno y cuando lo terminaron de hacer me dijeron, fíjate que lo siento mucho, pero el pastel se arruinó. O sea, el pastel tiene voluntad y se arruinó él, ¿sí? Y entonces cuando lo sacaron, no era pastel, sino que se había revuelto todo. Los componentes se habían revuelto todos, por alguna razón, por lo que llevaban, y no parecía pastel. Parecía una mezcla de cosas. Y entonces me dijeron, aunque sea así, ha de tener buen sabor. Y lo echaron, así lo agarraron con cucharón como que era puré y me lo pusieron en una taza. Entonces vine yo, cuando lo probé, tenía un delicioso sabor. La forma no la tenía, la intención era buena, el resultado fue malo, pero el sabor era delicioso. Entonces mire cuántas cosas involucran el juzgar. Y a veces nosotros somos muy rápidos para juzgar. Por eso la palabra de Dios dice, no juzguéis nada. Ahora, está garantizado en la palabra de Dios que este tribunal no es ni para salvación ni para condenación. No es ese el propósito. Juan, el Evangelio capítulo 3 y el versículo 18. Hay versículos que nos dan la garantía de esto. Juan capítulo 3 y el versículo 18. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Dice algo que ya está determinado desde el momento que la persona recibe a Cristo como su Salvador personal. Mire la expresión, el que en Él cree no será condenado. Vea que no dice así. Dice, el que en Él cree no es condenado. Es un presente, no es condenado, ¿verdad? Está eso ya terminado. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, aquí sí, mire, ya ha sido, ahí sí hay tiempo pasado, condenado. Ya ha sido condenado. O sea que para Dios es el colmo que todo lo que Él ha hecho para salvar al ser humano, el ser humano lo rechace. Mire, usted puede ver en el internet cuando uno empieza a observar a las personas que ¿cómo se llama? Que opinan acerca de ciertos temas y por eso me gusta, no sé si está ya ahí limitado el hecho de no se aceptan comentarios, porque así debe ser, no es que seamos dogmáticos. Cuando usted está poniendo la prueba de las cosas y todavía se las rechazan, entonces eso ya es el colmo, pues. Entonces mejor no se aceptan comentarios, no queremos comentarios. ¿Por qué razón? Dios no merece los comentarios del ser humano, al extremo que la gente dice, los religiosos aquí, los religiosos allá, Dios no existe. Y entonces si Dios no existe, díganme, ¿por qué existimos nosotros? Es que tiene que haber alguien que nos ha creado. Somos demasiado maravillosamente hechos como para que no exista Dios. No somos el fruto de la casualidad. Eso es el absurdo más grande que puede haber en el ser humano. Llegar a creer es un problema del razonamiento, pero a decirlo después de haberlo pensado, eso ya es el colmo. Entonces viene Dios y dice,
el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Para Dios está condenado. Que mire que Dios no existe, que está condenado. Que usted es un loco, ignorante, esto y lo otro, está condenado. Pero ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, este juicio ya está terminado. El juicio de condenación, Dios lo ha declarado. Y por estar declarado, no podemos ir al tribunal de Cristo a ver si es cierto que pasé o no pasé el grado. Porque fíjate que a mí me pasó una cosa en 4º grado. Tuve todas las limitaciones posibles para lograr el 4º grado. Al extremo que a medio año me quedé sin zapatos y tuve que ir descalzo. Y después de eso me pasó un accidente, me quedé sin cuadernos y sin lápiz. Entonces yo solo hacía acto de presencia. Y la profesora, ¿y tus cuadernos? No tengo. ¿Y ni lápiz tenés? No, no tengo. Ve, y hoy ni zapatos traes, es que no tengo. Y entonces, ¿cómo vas a hacer para pasar el grado? Es que no sé. Y entonces, yo te voy a prestar un lapicero para que hagas los exámenes, si me hace el favor. Entonces, cuando empezaron en la clausura a decir los nombres de todos, yo llegué lleno de fe y me senté. A ver si pasé, dije yo. Y empiezan a decir los nombres de todos. ¿Sabe quién es el último? Yo. ¿Sí? Pasé, mamá. Le dije, sí, me dijo, ¿y cómo hiciste? Me dijo, ¿sí? Entonces, fíjese, pero en el tribunal de Cristo no es así. Esto ya está declarado. El que en él cree no es condenado. O sea que si usted no es condenado, ¿qué quiere decir? Que no va a ir a un tribunal a ver si lo condenan, así como fui yo a ver si había pasado. Entonces, no es así. Entonces, cuando ya estamos en esta situación, el Señor ha dicho no es condenado, pero solo eso dijo. No, una cantidad de versículos entre los que están San Juan capítulo 5, en el capítulo 5 y el versículo 24. Aquí el Señor repite la expresión de cierto, de cierto. Y dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, no dice tendrá, otra vez presente, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, no vendrá futuro, fíjense, porque se refiere precisamente a cualquier juicio futuro, sea de obras o de lo que sea, no vendrá a condenación. O sea, este juicio no es ni para salvación ni para condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y eso sí lo pone en pasado. Ha pasado de muerte a vida. Entonces, cuando estamos ante esta situación y viendo versículos así, también tenemos que leer un versículo más en Romanos capítulo 5 y el verso 1. Romanos 5, 1. Dice, Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y para nosotros decir algo, estar perdonado, cuando uno está perdonado, tiene algo que reconocer. ¿Sabes por qué te he perdonado? ¿Por qué? Porque yo quise, pero no se me olvida lo que hiciste. Pero cuando está justificado, eso es perdón y olvido. Y solo Dios tiene esa facultad. Él dice, y nunca más me acordaré, nunca más me acordaré, ni en el tribunal de Cristo, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda.
por el pecado. Se acabó. Es un asunto consumado. Está justificado. Es más que perdonado. Perdonado es cuando está cancelada la deuda. Pero justificado es cuando está cancelada y ha sido olvidada. Nadie se la va a recordar. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque donde hay remisión de estos, o sea, donde se ha pagado el precio por ellos. ¿Quién lo pagó? Nuestro Señor Jesucristo. No hay más ofrenda por el pecado. Así que nosotros tenemos una justificación. Romanos 8 y el versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Algunos dicen que esta parte fue añadida para darle énfasis a la necesidad de vivir en santidad, pero que en los manuscritos más antiguos hasta ahí termina. Y fue añadido para que los hermanos aprecien el valor de ser justificado por Dios. Y pusieron los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, no es una expresión así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque ellos no andan, no dice así, sino que lo pone como un signo igual. Como están justificados, que no tienen ninguna condenación, entonces da por hecho que ellos andan conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. O sea, es algo natural en ellos. Y por eso la expresión no tiene conjunciones, sino que dice simplemente los que no andan. O sea, lo da por hecho, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el Hijo de Dios, aun cuando le falla al Señor, aun cuando cae en una debilidad o en un pecado, Él tiene una tristeza, un dolor, una aflicción en la presencia del Señor. Y va y confiesa, porque así lo dice Juan. Si alguno dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Pero cuando nosotros pecamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué debe hacer el creyente? Ir y confesar y reconocer su situación y apartarse del pecado. Entonces, cuando estamos en esa situación, Dios nos dice justificados. Es la misma expresión, solo que dicha de otra manera. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, como no hay ninguna condenación, no es un juicio para ver si todavía salgo eliminado. No, de ninguna manera. Eliminado al extremo de ir al infierno, no. De perder calidad, de perder galardones, de sufrir pérdida, eso sí, porque ya lo vamos a ver más adelante en la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 2 y el versículo 13, 2:13, aunque el Romanos 8 al final del capítulo nosotros podríamos leer ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso como el que le pone el sello. También aquí podemos leer algo. Colosenses capítulo 2 y el versículo 13. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Y cómo termina? Perdonándoos todos los pecados. Yo he oído, y quizás yo mismo lo he dicho en alguna ocasión, el Señor nos ha perdonado todos los pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Pero la palabra de Dios dice, habiéndoos perdonado todos los pecados pasados. Aquí dice, perdonándoos todos los pecados. Nosotros debemos de considerar algo. Los pecados presentes, ¿cuáles son? ¿Está pecando usted ahorita? No. Los pecados tienen una característica. Cuando uno los termina, ya son pasados. Pecado futuro no hay. ¿Y cómo me va a llamar Dios la atención por los pecados
que hubiera cometido después de muerto. No existen. Así que decir pecados pasados, presentes y futuros, no lo veo tan adecuado a la luz de la palabra de Dios. Lo que sí dice la palabra de Dios, que nos ha perdonado todos los pecados. Y cuando Dios dice todos, no es algunos, es todos. Así que la salvación es una obra perfecta. Y nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo, ya en esa tranquilidad y en esa condición. Ahí es donde yo veo en lo personal que algunos de nosotros tendremos que apartarnos de Él avergonzados. ¿Por qué? Porque si voy a recibir alabanza del Señor, a pesar de que no la merezco, me voy a sentir avergonzado. Dice, ¿cómo voy a recibir yo alabanza del Señor? Pero ahí dice que todos vamos a recibir su alabanza de Dios o del Señor. Entonces, realmente el Señor no quiere eso. Es un llamado para que el creyente le rinda cuentas. Para eso es Romanos 14, versículos 10 al 12. Y lo dice con esta claridad. Y por eso tratamos de usar mucha escritura para que no abunde las ilustraciones, sino que más abunde la palabra de Dios. Romanos 14, versículos 10 al 12. Pero tú, y otra vez como que señala personalmente a cada creyente, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, hermanos, es un llamado para que el creyente le rinda cuentas a Dios. Dará a Dios cuenta de sí. Vamos a ver tus obras. No es algo así como lo que nosotros pensamos. El Señor, basta una mirada de Él. ¿Se acuerda lo que le dijo a Pedro? Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo a Pedro? Nada. Lo negó una vez, lo negó por segunda vez y comenzó a maldecir y a decir, no conozco al hombre. Y el Señor pasó frente a él. Una mirada solamente fue suficiente para que Pedro se arrepintiera y llorara amargamente. Cuando estemos en el tribunal de Cristo, solo una mirada va a ser suficiente. Y Él va a penetrar hasta lo más íntimo de nuestro ser. Y va a ver toda la calidad de nuestra vida cristiana. Si lo hicimos llenos de amor por Él, llenos de amor por los hermanos, sin importar lo que haya sucedido o nuestro juzgamiento. La gran bendición que tenía la iglesia al principio era que se reunían con alegría y sencillez de corazón. Nadie prejuiciaba. ¿Sabe qué es el prejuicio? Es un juzgamiento que se hace de cada cosa, de cada detalle, de cada persona. Ve el hermano cómo me mira y tal vez tiene una cosa en el ojo. ¿Cómo me vio el hermano? No, si es que tiene una basurita ahí en el ojo y se la quiere sacar. El pobre no haya ni cómo sacársela. Entonces va a la casa, se lava el ojo y allá se lo están terminando. Pero era una basurita en el ojo. Entonces el Señor dice, nada. En cuanto a la forma de edificar, ese va a ser el examen. 1 Corintios capítulo 3. Y los versículos 10 al 15. 1 Corintios 3. Y los versículos 10 al 15. Incluíamos este versículo 10 porque el apóstol Pablo precisamente está hablando de edificar, aunque ha usado también la figura de una labranza, o sea, de un terreno para ser sembrado. Pero dice el 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada,
Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. No esté viendo cómo sobreedifica el otro. No, cada uno, mire. ¿Y qué estoy haciendo aquí? ¿Y aquí qué pasa? Yo les decía la vez pasada que cuando estábamos construyendo ahí, vinimos con el arquitecto, porque veníamos todos los días cuando se estaba haciendo el edificio. Y entonces el púlpito, o sea, esta parte alta, donde subimos nosotros, estaba aquí. Y entonces le digo al arquitecto, ¿no ves un poco corrido el púlpito de acuerdo al plano? Y le dice al que estaba de maestro de obra, ingeniero, porque él se iba a graduar, páseme la cinta métrica, le dice. Ajá. Mida desde allá, donde está el bautisterio, hasta aquí, le dice. Y entonces viene el otro y fue a poner la cinta allá y él le jaló hasta aquí. Y en el plano esto dice. Y entonces no, aquí debe haber una falla. Y entonces le dice él, que no es usted el responsable. Yo soy el responsable del plano, pero el que lo está haciendo no se fijó. Y entonces viene y le dice, hay que corregir eso. Entonces, ¿qué pasó con él? Llamó al muchacho y le dijo, Víctor, se movió el púlpito. Sí, le dijo, es que fue un error, hombre. Yo les dije lo que medía según el plano y ellos, quizás por ver centímetros, midieron en pulgadas y se vinieron hasta aquí. Tuvieron que votar para volver a hacer. Pero en aquel día ya no podremos votar para volver a hacer. Nuestra oportunidad es hoy. Hoy hay que construir de la mejor calidad, hermano, porque es para el Señor. Esa es la cosa. Mire cada uno cómo sobreedifica. Y eso es lo que estamos leyendo en la palabra de Dios, porque el juicio es individual. Porque, ¿qué fue lo que leímos en 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 10? Y estamos regresando a los mismos versículos con el propósito de ver algunos detalles. Mire, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Esto es plural, todos. Pero ¿qué va a suceder? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho. En aquel día no vamos a poder, no, es que mi esposa, es que mi esposo, es que el hermano, es que la hermana. No, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Esa es la cosa. Por eso, en aquel día, no es el día en que nos morimos, es en aquel día. Está hablando de un día futuro, el día en que el Señor va a juzgar, como dice aquí, que todos nosotros, no cada vez que se mueran, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho. O sea, esto es un acontecimiento, no es algo que sucede cada vez que nos morimos. Entonces luego, el modo de realizar ese examen, 1 Corintios capítulo 4, regresamos. Mire lo que dice 1 Corintios 4. Y aquí sí ya estamos en el versículo 5. 1 Corintios 4, 5. Así que no juzguéis nada. El apóstol Pablo se está apoyando en las palabras del Señor Jesucristo. ¿Se acuerda de las palabras del Señor Jesucristo? No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con la medida con que medí serás medido. Y antes de ver la paja que está en el ojo de tu hermano, mira la viga que tienes en el tuyo. Y decía un hermano, acuérdese que cada vez que usted señala le hace así, aquel. Hay 3 dedos contra usted y 1 contra el otro, pero hay 1 para arriba. Mire, así que ya no señale así, ve. Ajá, tampoco. La cosa es que
señalan, mire, 3 contra mí, 1 contra el señalado y otro para arriba. Mucho cuidado con señalar. ¿Qué dice la palabra de Dios? No juzguéis nada antes del tiempo hasta que venga el Señor. ¿Verdad que no es la muerte? Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Porque hay cosas, como les decía, que se hacen mal con buenas intenciones. Y hay cosas que se hacen bien con malas intenciones. Sí, regálale esto y vas a ver que te va a decir que sí. No solo la novia, sino que cualquier circunstancia en la vida te va a decir que sí, que esto está aprobado. Decirle que en este sobre va un regalito para él o para ella. Nada más. No te comprometas jamás. Y cuando lo abra y vea que ese regalito es un paquetito de billetes de A100, entonces, sí, hombre, si mire, si esto tiene solución, usted no se imagina, si esto está arreglado, está allá, hombre, permítame. Lo guarda ya en efectivo, ¿verdad? Sí, es que así tiene que ser para que no pase por el banco como les ha pasado a algunos y entonces y me descubran. No, así en efectivo. ¿Por qué cree que el mundo no quiere dejar de usar el efectivo? Porque sirve para corromper. Pero es una situación que nos va llevando a un mundo en el que, como dice el libro de aquella hermana, cuando el dinero falle, el hombre va a necesitar la marca para comprar y vender y para hacer cualquier negocio. Yo me he puesto a pensar en esto. El día que el dinero no se use, ¿qué le van a robar a uno? Nada. Solo va a haber un número para cada uno. Si el ladrón me dice, a mi cuenta hay que poner ese dinero que es tuyo. Entonces viene el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y este que no ganaba $100, ¿y qué está haciendo con estos 5,000? ¿De dónde lo sacó? Si no ha vendido nada, si esto... Mire, el razonamiento es así, pero el problema, ¿sabe cuál es? Que afecta desde el presidente hasta la última persona. No se escapa nadie y se terminarían todos los problemas fiscales, no solo de El Salvador, sino que de todo el mundo. Entonces, cuando eso suceda, ya nosotros no estaremos en este mundo. Habremos sido trasladados a la presencia del Señor. Entonces, el Señor nos ha dejado en la palabra de Dios que hay un resultado de entregar esas coronas. 1 Corintios 9 y el versículo 25 dice así. 9:25. Mire lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces esto sucedía con los primeros atletas allá en el Olimpo. Ellos se esforzaban por ganar esa corona. Y nos decía el hermano Jorge, que es un doctor en historia, lo que sucedía allí, hermanos, decía él, era que lo más lamentable es que esas coronas, ¿sabe de qué eran hechas? De los árboles que estaban allá afuera, de los pinos que estaban afuera. Entonces la corona era tan corruptible que a los 3 días ya estaba toda marchita y arruinada. Pero ellos corrían por esa, ¿sabe por qué? Por el honor de que se las pusieran en el momento que ellos las tenían. Pero nosotros vamos a recibir una corona incorruptible. Y esa corona incorruptible tiene un propósito. Mire, el Señor, el juez justo, un llamado para que el creyente le rinda cuentas a Dios, es el tribunal, pero el resultado del tribunal es Apocalipsis 4 y el versículo 10. ¿Y qué dice ahí? Capítulo 4 y el versículo 10. Para aquellos que saben mucho más que nosotros de la palabra de Dios, los 24 ancianos son la representación
de los creyentes del Antiguo Testamento y de los creyentes del Nuevo Testamento. Pero en este sentido, estos seres que están ahí, mire lo que dice la palabra del Señor. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esas coronas no van a ser para que uno las ande luciendo, no, van a ser para ponerlas a los pies de aquel que verdaderamente las merece, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros cantamos a veces: ¿he de ir sin ningún fruto? ¿Qué es lo que voy a llevar cuando esté en la presencia del Señor? ¿Excusas? ¿Pretextos? ¿Opiniones? Dios quiera que todos estemos procurando una corona, porque el apóstol Pablo también decía ahí en la epístola a los Corintios, en la primera Corintios capítulo 9, lo que no terminamos de leer porque solo leímos el 25, pero el apóstol decía estas palabras: así que yo de esta manera corro, decía en el versículo 26, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, o sea, los que anunciaban y realizaban todo aquel evento para otros, o sea, invitar a que participen en la carrera, etcétera, lo que yo podría estar haciendo en este momento, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado de la carrera. Todos estamos en la carrera, lo que pasa es que algunos se han sentado, otros se fueron a las graderías a ver a los que están corriendo. Yo antes era cristiano, le dicen a uno, pero hoy veo a los hermanos que unos así, que otros están de observadores. Pero Dios dice: vaya a los que están en las gradas, también, vengan a dar cuenta. Son observadores. En aquel día estabas haciendo la carrera, corriendo legítimamente. Entonces el apóstol mismo, el apóstol Pablo dice: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Que el Señor nos libre, eliminado de ganar la corona, por supuesto. Ya dijimos que el tribunal no es ni para condenación ni para salvación. Es algo que ya está realizado. Ya están los condenados, ya están los salvos. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ese es un acto terminado. Hay gente que le dice a uno: no, cuando nos muramos vamos a saber quiénes se salvan y quién se pierde. No, el Señor nos ha dejado su palabra para que sepamos ya si somos o no somos. Que el Señor nos bendiga con su palabra.